Muy bien. ATS. ¿Qué es el ATS? Eh, en el curso anterior vimos o desarrollamos la herramienta de gestión IPC continuo o IPC línea base. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que viene a ser el ATS. Bueno, eres un trabajador, eres un profesional joven que en este momento quieres implementar en tu empresa una herramienta de gestión de seguridad que se llama ATS y no sabes cómo hacerlo. En estas 10 láminas vamos a dar todos los tips para que sepas lo básico y puedas desarrollar esta herramienta de gestión de seguridad en tu empresa. Muy bien. Eh, Algunos lo conocen como ATS, Análisis de Trabajo Seguro. Otros como AST, Análisis Seguro de Trabajo. Y en otras empresas también como ARO, ¿no? Los más conocidos ATS y AST. Esta herramienta de seguridad, el análisis de trabajo seguro, vamos a ver en qué casos se usa, cómo se usa, quiénes deben usarlo y vamos a ver si es que es complicado implementar esta herramienta de gestión en tu empresa o es sumamente fácil. Vamos a ir de frente a un caso práctico y al momento en que vayamos llenando el formato, vamos a, eh, vamos a ir explicando los diferentes conceptos, que es peligro, que es riesgo, la jerarquía de control de riesgos, etcétera, para que podamos ganar tiempo para que esta presentación sea práctica y la puedas aprovechar de mejor manera. A veces las presentaciones duran una hora y media, tratando de explicar conceptos, bases legales y nos demoramos más. Mejor he decidido poner dos imágenes de casos reales en donde vamos a desarrollar y vamos a llenar algunos formatos que nos pone la legislación sobre el ATS. ¿Ok? Eh, si te preguntan, ¿qué es el ATS? ¿Qué debería responder? El ATS es una herramienta de gestión de seguridad que sirve para prevenir accidentes e incidentes, como todas las demás herramientas de gestión. ¿Ok? Mm, ¿Cómo lo vas a hacer? Mediante la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles aplicados, empleados o a implementar en el paso a paso de una actividad, ¿ok? En el paso a paso de una actividad. Esa es la diferencia con el IPC, ¿ok? En el IPC tú observas los peligros con una metodología de observación para que puedas observar todos los peligros que existen en el área de trabajo. En esta herramienta de gestión de seguridad ATS, vamos a identificar los peligros de acuerdo al paso a paso de la actividad o a las tareas que tiene una actividad. Para esto tendremos que entender qué es tarea, qué es actividad y qué es proceso, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Muy bien. Eh, ¿En qué casos deberíamos utilizar esta herramienta de gestión ATS? Tú lo puedes implementar en tu empresa eh, por cumplimiento legal, sí. Quienes están obligados, los que trabajan en minería, los que trabajan en construcción. En minería, el reglamento en uno de sus anexos tiene un formato referencial que te dice cómo deberías utilizar el ATS. En construcción no tiene, sin embargo te habla del ATS y la implementación es libre a cada empresa, es una gestión interna que cada empresa lo ve. Mientras se identifiquen peligros, se evalúen riesgos y se controle, en el formato que tú establezcas habrás implementado la tesis y lo estarás llevando de una manera adecuada para que te ayude a prevenir accidentes. ¿Ok? Eh, Vamos a ver un caso práctico, vamos a ver una imagen que es esta. En esta imagen
nosotros lo primero que vamos a entender es qué es actividad y qué es el paso a paso o qué son tareas, ¿ok? En este caso, la actividad sería el pintado de la oficina, ¿ok? El pintado de la oficina es la actividad. Y el paso a paso para llegar a completar este pintado de la oficina vendrían a ser las tareas o pasos, que es lo mismo, ¿ok? ¿En cuántos pasos se divide esta actividad de pintado de oficina para que se pueda completar de manera que se llegue al 100% y sin eventos, ¿ok? Yo podré dividir este pintado de oficina en 10 pasos, en 11 pasos, en 15 pasos, en 6 pasos, no lo sé. De principio a fin, de manera ordenada y sistemática. ¿Qué debería hacer yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto, yo sexto, para que se complete esta actividad? El fin es pintar la oficina, ¿ok? Entonces, ¿qué hago primero para pintar esta oficina? ¿Qué debería hacer primero? Eh, en la experiencia para desarrollar esta herramienta de gestión, lo primero que debes hacer es observar o hacer una inspección visual de todos los recursos que necesitas para hacer esta actividad de forma segura. Serán tus herramientas, serán tus equipos, serán tus EPPs, será el área de trabajo, ¿ok? Entonces tu primera tarea debería ser realizar una inspección visual de equipos, herramientas, EPPs, área de trabajo, ¿ok? Y ahí vas a ver cada peligro que existe en el área de trabajo, en los equipos, en los EPPs, para que puedas plantear medidas de control. Eso debe ser siempre el primer paso. En la práctica eso sirve, ¿ok? Después, ¿qué debería hacer yo para pintar esa oficina? Lo primero que se hace, el sentido lógico común te indica que si vas a pintar, ¿qué deberías hacer? Primero, proteger los elementos o retirar los elementos que están dentro de la oficina, que sería la preparación del área, ¿no? ¿Ok? Realizar la limpieza o el lijado de la superficie a pintar. Tercer paso. Cuarto paso, preparación de las pinturas. Quinto paso, aplicación con brocha o rodillos de la pintura en la superficie a pintar, llámese paredes, techo, piso. ¿Ok? Y sexto paso, realizar, no sé, el reacomodo de los materiales de la oficina, no sé. De acuerdo a la experiencia que va a tener el grupo o el equipo de trabajo, determinará cuántos pasos o tareas va a tener esta actividad de pintado de oficina para que se desarrolle de forma adecuada. ¿Ok? Yo primero establezco la cantidad de pasos, los describo en el formato paso a paso, y una vez que tenga identificado todos los pasos de principio a fin, haré recién la identificación de peligros para cada paso, para cada paso. Posterior a ello, una evaluación de riesgos para cada peligro. Y para cada riesgo identificado aplicaré o plantearé medidas de control para que pueda reducir o minimizar el riesgo con la finalidad de prevenir accidentes o incidentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en pantalla tenemos una imagen referencial a cómo o qué peligros y riesgos existen en el lugar donde se desarrolla, donde se va a pintar. ¿Ok? Vamos a revisar uno por uno. Esta práctica de revisión nos va a servir para reforzar el conocimiento de los conceptos básicos de peligro-riesgo. ¿Ok?
Recordemos, ¿qué era peligro? ¿Qué debería entender yo como peligro? Según la legislación, el concepto más actualizado es que es la situación o característica intrínseca capaz de causar daño o lesión a las personas, propiedad, equipo, personas, ambiente, ¿ok? Ese es el concepto más actualizado. Entonces, acá vamos. Dice caídas al mismo nivel. ¿La caída al mismo nivel será un peligro o será un riesgo? Caída al mismo nivel. Esta flecha debería estar en el piso, ¿no? ¿La caída al mismo nivel es un peligro o es un riesgo? La caída es el riesgo, ¿ok? ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El peligro es la situación o la característica que va a hacer que tú te caigas. Entonces será la falta de orden y limpieza en el piso. Estas cajas, esta bolsa, obstáculos en el piso, será el peligro y el riesgo será la caída al mismo nivel. ¿Ok? Y las consecuencias serán las contusiones, los golpes, las consecuencias. Acá, inhalación de vapores. ¿La inhalación de vapores será un peligro o un riesgo? La inhalación de vapores es un riesgo, ¿ok? ¿Y cuál es el peligro? El peligro es el vapor químico que existe, ya sea de la pintura, del thinner, etcétera, ¿ok? Entonces, característica intrínseca, ¿qué significa? Es una característica propia de. ¿Cuál es la característica propia del thinner? La característica propia de la pintura, que tiene vapores químicos, ¿ok? Que tiene vapores. Entonces, vapores químicos de la pintura, vapores químicos del thinner, peligro. El riesgo, la inhalación y la irritación de las vías respiratorias, ¿ok? La irritación ya es la consecuencia de este riesgo. Los mareos ya son la consecuencia de este riesgo. La intoxicación ya es la consecuencia de este riesgo. Entonces, peligro, riesgo y consecuencia son cosas diferentes, que a veces en los formatos, en el rellenado, se toma como la consecuencia, como referencia para hacer entender un riesgo y a veces es válido en la práctica, ¿ok? Sin embargo, es importante entender de forma clara peligro, riesgo, control, para que al momento de desarrollar las herramientas de gestión de seguridad se nos haga fácil, ¿ok? Pasamos al siguiente. Contacto con sustancias químicas. Entonces, el peligro son las sustancias químicas. El riesgo es el contacto o la exposición o la sobreexposición a estas sustancias químicas. Y las consecuencias serán la dermatitis, irritación, etcétera. ¿Ok? Acá, en los ejemplos, están escritos de una manera, pero en la explicación que les estoy dando deben entender que es peligro, riesgo y control. Y que es peligro, riesgo y consecuencia, ¿ok? Siguiente, contacto con la pintura húmeda. ¿Cuál sería el peligro? Si el peligro es situación o característica intrínseca, situación, manipulación de la pintura, ¿ok? Contacto con esta pintura, contacto en los ojos, contacto en la piel, es el riesgo. Es el riesgo. Y la consecuencia sería una irritación de la piel, ¿ok? ¿Cuál es el peligro? La manipulación o mala manipulación de la pintura o la pintura en sí, ¿no? La pintura húmeda. ¿De cuál de sus características te quieres referir? Entonces, solamente la pintura húmeda, ¿ok? El riesgo, el contacto con la pintura y la consecuencia, la irritación, ¿ok? Siguiente, derrame de pintura. Derrame de pintura y thinner.
¿Por qué se derramaría esta pintura? ¿No? ¿Por qué se derramaría este thinner? Por la manipulación inadecuada de la pintura. Si tenemos un recipiente y yo estoy con el recipiente llenado a más del 90%, en vez de utilizar un rodillo de tamaño X, utilizo, no sé, otro más grande. En vez de utilizar brocha, utilizo rodillo, soplete. Lo manipulo la pintura de manera inadecuada, es el peligro, y el riesgo es que esto se derrame, ¿ok? El riesgo es que por esa sustancia en el piso yo me pueda resbalar. El riesgo es que me pueda intoxicar, ¿ok? El riesgo es que pueda inhalar. Y si me resbalo, me producirá un golpe, una lesión, esa será la consecuencia. Si inhalo esta sustancia, me intoxicaré, esa será la consecuencia. La intoxicación que causa consecuencias o lesiones en las vías respiratorias, pulmones, etcétera, ¿ok? Trabajos en altura. Peligro, trabajos en altura, trabajos en la escalera tipo tijera, ¿ok? Ese es el peligro. El riesgo, que caída a distinto nivel. Acá está bien explicado. Fracturas y golpes son las consecuencias, que también lo están considerando dentro de riesgo y les había dicho que a veces es válido. Pero esto en realidad son las consecuencias de este riesgo, ¿ok? Salpicadura de pintura, peligro, que la pintura salpique, salpicadura de pintura por manipulación inadecuada. Lo describes de esa forma, peligro. O salpicadura de pintura porque es una característica propia del pintado con rodillo, ¿no? Pintas con rodillo y de todas maneras va a salpicar. Entonces ese es el peligro. El riesgo, el contacto con esta salpicadura y la consecuencia será una irritación de la piel o de los ojos. ¿Ok? Irritación leve, irritación de como quieras describirlo, ¿ok? Y así para cada caso hay un peligro, hay un riesgo. Para cada caso, peligro, riesgo, control. Peligro, situación o característica intrínseca de algo que tenga potencial de causar daño a personas, equipos, procesos, ambiente. Riesgo, la probabilidad de que este peligro cause daño o lesión, o de que el peligro se materialice en un daño o lesión. También riesgo se dice que es la combinación de la probabilidad versus la severidad reflejados en la posibilidad de que el peligro cause daño o lesión. ¿Ok? Entonces, en la imagen hemos visto todos los peligros y riesgos. También nosotros podríamos quizás agregar algunos otros peligros, ¿no? Esto es como referencia, ¿ok? En el ATS, que es este es un formato de análisis de trabajo seguro que nos da uno de los anexos del Decreto Supremo 024, que es el reglamento de minería, de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿ok? Este anexo número 11 es un formato referencial. Entonces, ¿qué te dice? Como mínimo tu formato deberá tener estos campos: pasos de la tarea, peligros, riesgos potenciales, medidas preventivas y los responsables. Y esto de acá, ¿no? Todo. Personal ejecutor, sus firmas, equipos, EPPs. Acá el supervisor, su nombre, hora, ¿ok? Como mínimo deberá cumplir con estos campos. Sin embargo, las empresas mineras, como trabajan con estándares internacionales, se ayudan de algunos formatos que existen donde ya tienen más campos. Por ejemplo, evaluación de riesgos, ya le dan un valor al riesgo, ¿no? Pero como mínimo debes cumplir esto. Como mínimo debes cumplir este formato. Este formato lo podrías utilizar en otros sectores, llámese industria, llámese construcción, sí puedes utilizarlo, porque esos formatos, recordemos que no tienen
un formato referencial, pero sin embargo te dicen que tienes que utilizar el análisis de trabajo seguro. Puedes utilizar este formato, ¿sí? Pero se recomienda en la práctica que estos formatos tengan un cuadro de evaluación de riesgos, o sea, es decir, que estos riesgos tienen que tener un valor, ¿ok? Es importante determinar y decir, este riesgo es alto, medio o bajo, para que podamos priorizar los de nivel de riesgo alto y darle controles inmediatos para minimizar accidentes. O si esos controles que están a nuestro alcance no son suficientes, esa actividad no se debería desarrollar y se debería paralizar. ¿Ok? Para esto sirve el análisis de trabajo seguro, para analizar si el trabajo se puede hacer de forma segura con todos los controles que se tienen. Y si dentro de los recursos no tenemos los controles, pues no se desarrollará la actividad, ¿ok? Es la idea de este ATS. Ahora, ya habíamos dicho que pasos o tareas eran lo mismo. Todos, la sumatoria de estos pasos o el paso a paso está hablando de una actividad. Y varias actividades serán el resultado de un proceso, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Concepto de peligro también lo tenemos claro. Situación o característica intrínseca, ¿ok? Riesgo también. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuándo yo debo hacer este ATS? ¿Cuándo debería hacerlo? En minería, para casi todas las actividades importantes, por así decirlo, se ha desarrollado un PETS o un procedimiento escrito de trabajo seguro que es similar a un ATS, ¿ok? Entonces, cuando este PETS está mal desarrollado, el paso a paso de la actividad no está bien, no corresponde a la actividad, haré un ATS. O cuando no tengo un PETS, cuando no tengo un procedimiento, haré un ATS, ¿ok? Cuando sean actividades no rutinarias. Por ejemplo, el pintado de una oficina. ¿Cada cuánto tiempo pintas una oficina? Una vez al año, una vez cada 2 años. No es rutinario, no se pinta todos los días. O sea, si no eres una empresa especializada en pintura, no estás pintando todos los días. Si eres una empresa que desarrolla una actividad de X y tus trabajadores cuando se van a pintar las oficinas no van a hacer nada y les encargas mejor a ellos la actividad, de alguna forma no tienen los PETs, no tienen los estándares, entonces es importante desarrollar este análisis de trabajo seguro para evitar accidentes. ¿Okay? Lo correcto es que cada actividad sea realizada por especialistas, eso es lo correcto. ¿Ok? Pero a veces los recursos no son suficientes en las empresas medianas, pequeñas, y se tiene que utilizar a los trabajadores que tenemos. Entonces, con esta herramienta de gestión de seguridad yo puedo prevenir accidentes utilizándola de forma correcta. ¿Ok? En algunos estándares de algunas empresas mineras han estipulado y han dicho que también el ATS lo tienen que utilizar cuando realizan trabajos de alto riesgo, ¿okay? Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados. ¿Okay? Me desarrollas un ATS a pesar de que tienes tu PETS, ¿no? A pesar de que has hecho tu hipercontinuo, es un ATS para que se desarrolle con mayor seguridad. ¿Entendido? En la normativa, en la legislación, te indica, en el tema minero te indica que tú tienes que realizar el ATS cuando la actividad es no rutinaria. Cuando una actividad es no rutinaria, cuando no se hace todos los días, cuando no hay una frecuencia, ¿ok? Cuando es una actividad puntual, ¿ya? Entonces, si ahora deseas implementar un análisis de trabajo seguro para tu empresa, lo puedes hacer. Sin embargo, algunos estándares indican que esta herramienta de gestión de seguridad ATS se desarrolla una única vez. O sea,
Hoy día no tenía un procedimiento para pintar. Muy bien, agarra tu ATS, anda al campo y desarrolla el ATS con tus trabajadores. Pero mañana o a la siguiente que tengas que hacer este desarrollo de esta actividad de pintura, ya deberás tener establecido un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro, y no realizar un ATS cada vez. O sea, si te indica que es para un trabajo no rutinario, quiere decir que si lo vas a volver a hacer, esta actividad se volvería rutinaria y ya deberías tener un procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Ok? Muy bien. Para la imagen que hemos visto, han decidido acá dividirlo en 6 pasos. ¿Quién determina si esto está bien o está mal? La experiencia del equipo de trabajo. A veces y la experiencia con el apoyo de los supervisores operativos y de seguridad. Por eso deben ellos participar en el desarrollo de esta herramienta de gestión de seguridad. El supervisor inmediato, junto a los trabajadores, determinará este paso a paso. ¿Ok? Dirán, ya, primero preparamos la tarea, preparamos el área donde vamos a pintar. Después protegemos todos los mobiliarios y pisos para que no se malogre. Luego preparamos la pintura, pintamos las paredes, el secado y le damos una segunda mano, la limpieza y el orden final. Ellos en su experiencia han decidido establecer estos 6 pasos. Otro equipo de trabajo con más o menos experiencia podrá poner más pasos o menos pasos. Esto tendrá que tener una secuencia lógica de principio a fin. Yo no puedo decir primero voy a pintar y después después de haber pintado, recién voy a ir y voy a proteger los mobiliarios. No tiene lógica, no es sistemático, no hay orden de prioridad. Porque tiene que esto ser sistemático, ¿ok? Tiene que ser secuencial, ¿ok? Este paso a paso tiene que ser lógico y secuencial del principio al fin de la actividad, ¿ok? Luego, para cada paso o tarea, estableceré o determinaré o identificaré los peligros. Por ejemplo, para la preparación del área han identificado estos 2 peligros: tropiezos con objetos y contacto con sustancias químicas. Entonces la pregunta es, ¿el tropiezo y el contacto son peligros? ¿Son peligros? Ah, muy bien, se dieron cuenta, son riesgos. Entonces, ¿qué debería decir acá? Debería decir objetos, obstáculos en el piso, obstáculos, no sé, en las paredes. Si es preparación del área donde voy a pintar para que pueda caminar libremente, será en el piso. Obstáculos en el piso, objetos en el piso, ¿ok? Contacto con sustancias químicas, el contacto es el riesgo. Entonces, ¿qué debería decir como peligro? Solamente sustancia química peligrosa o la manipulación de las pinturas. Pero todavía no lo estás manipulando acá, entonces sería sustancias químicas, entre paréntesis, pintura thinner. Ya indica ahí la pintura y el thinner ya tienen características intrínsecas, ¿ok? Que te podrían causar daño. Entonces acá sería tropiezos con objetos o caídas, ¿ok? Y acá sería contacto con la sustancia química que te podría causar una irritación. ¿Qué medidas preventivas voy a plantear o voy a desarrollar o voy a hacer para que no me accidente? Apuntaré acá, ¿no? Para que no me caiga con este objeto, voy a ordenar y limpiar el área de trabajo. Para que estas sustancias químicas no me causen daño, voy a ventilar el ambiente, abriré las ventanas, lo que se necesite, ¿ok? Para conocer estas sustancias químicas, leeré las hojas MSDS. Qué buenos controles, ¿ok? Entonces, estos controles tienen que estar en base a la jerarquía de control de riesgos. Lo primero que tengo que pensar es, ¿puedo yo eliminar ese peligro, ese riesgo? ¿Puedo sustituirlo? ¿Puedo plantear algún control de ingeniería? ¿Puedo
plantear algún control administrativo o solamente se controlará con el uso de EPPs. Esa jerarquía de control de riesgos me ayudará a determinar estos controles en base a una prioridad. ¿Ok? Recordemos que los controles que más ayudan a prevenir o a minimizar la probabilidad de ocurrencia de algún evento son la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería. ¿Ok? Y acá irá el nombre del responsable. ¿Quién ha llenado este ejemplo? Lo ha llenado un equipo de trabajo con su supervisor. Entonces, ahí, como especialista en seguridad, revisarás y dirás, esto va, esto no va, esto va, no va, este peligro está mal, este riesgo está mal, cambia. Como supervisor también, en el momento dirás, cambia, corrige, pon esto, pon aquello, pon lo otro, ¿ok? ¿Qué tiene que ir acá? Todos los campos tienen que estar correctamente llenados. No puede quedar ningún campo vacío. Esto firmado con sus nombres. Los equipos y herramientas que vas a utilizar para esa actividad. Ahí se ponen otros equipos y herramientas que no tienen nada que ver, que están ahí que han copiado de otro lugar y lo han puesto. Es lo que vas a utilizar ahí en los EPPs que necesitas, que requieres y que estás utilizando. ¿Ok? Muy bien, entonces este es un ejemplo con este anexo 11, si decidiéramos usar ese formato, lo mínimo que debería tener. Sin embargo, si yo no sé el nivel de este riesgo, con este riesgo yo me podría morir, se podrían morir mis compañeros, podría haber algún accidente que cause incapacidad permanente, temporal. ¿Cómo lo sé? No lo sé. Si no le doy un nivel de riesgo, no lo sé. Entonces, ¿cómo voy a saber qué controlar primero, qué controlar después? ¿El nivel de riesgo será medio, bajo, alto? No lo sé. Entonces, se utiliza la matriz de evaluación de riesgos que también plantea esta legislación, ¿no? La mayoría de mineras hacen eso, utilizan esa matriz, evalúan y dicen la probabilidad versus la severidad. Y en base a esa probabilidad versus severidad en la matriz que da de referencia a la legislación, dicen si es alto, medio o bajo, en base a los valores que toque. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero con este ejemplo ya de ATS deberíamos tener claro que el ATS es una herramienta de gestión de seguridad que me ayuda a prevenir accidentes o incidentes, identificando peligros, planteando sus riesgos y sus controles para cada paso de la actividad o para cada tarea de la actividad que vaya a desarrollar. La diferencia entre un ATS y un IPC es que el ATS tiene este campo que indica pasos de la actividad o tareas de la actividad. En cambio, el IPC continuo no lleva esto. De frente van los peligros. ¿Ok? Entonces avancemos. El mismo ejemplo, vamos a desarrollar el mismo ejemplo, pero vamos a realizar un pintado de oficina, pero de interior mina. O sea, le vamos a poner algunos riesgos más. ¿Ok? Y también vamos a cambiar el formato al formato que plantea la legislación y vamos a ver si está bien o mal. La misma situación, pero en interior mina. O sea, es decir, no sé, 500 metros bajo tierra, 1000 metros bajo tierra, donde los mineros tienen sus oficinas. Entonces les han dado la orden de de realizar el pintado de esa oficina en interior mina. Estos señores son especialistas en otros trabajos de servicios, ¿ok? Y para ese día no tenían un PETS para desarrollar pintado de oficina. Sin embargo, toca hacer la actividad, entonces utilizarán un análisis de trabajo seguro, un ATS, por única vez para que puedan desarrollar esta actividad. En empresas de altos estándares ya no les permiten esto, sí o sí tienen que tener un PETS y tienen que desarrollarlo personal especializado. ¿Ok? En pequeña minería, en mediana minería, todavía se ve estos casos en la práctica y como salvedad los especialistas en seguridad dejan utilizar esta herramienta de gestión de seguridad que es el ATS, Análisis de Trabajo Seguro. ¿Ok?
algunos peligros, algunos riesgos para esta actividad. Entonces ahora vamos a avanzar y vamos a ver el formato que se utiliza en minería, ¿no? Que se podría implementar también en construcción, en industria, pesquería, en todos los sectores que necesites. Vamos a ver si este formato cumple con los campos mínimos requeridos que da como ejemplo el anexo 11 del Decreto Supremo 024. A ver, ¿tiene pasos? Sí, tiene. ¿Tiene peligros? Sí, tiene. ¿Tiene riesgos? Sí. ¿Qué se aumenta? Se aumenta la evaluación del riesgo. Con esto yo puedo decir si este riesgo es alto, medio, bajo, ¿ok? Los controles, y después de haber aplicado estos controles, ¿cómo está mi nivel de riesgo? ¿Ha bajado, ha aumentado? Esto se llama nivel de riesgo residual. Evalúo el riesgo nuevamente y después pondré algunas observaciones. Acá diré, la actividad se desarrolla con supervisión plantada, no se desarrolla la actividad porque no se tienen los recursos, o alguna observación que el supervisor o el equipo de trabajo desee colocar, ¿ok? Todos los campos de este documento tienen que estar llenos. Nombre del titular, la unidad, el área, la zona, todos los trabajadores que participan en la actividad. Algunas veces le encargan al trabajador de menos rango y le dicen, anda, llena esta herramienta de gestión, y solamente aparece su nombre acá y él lo ha desarrollado solo. Entonces esa herramienta no está trabajando de forma adecuada, porque no ha hecho que todos los trabajadores logren identificar estos peligros, por lo tanto no van a saber qué controles aplicar durante el desarrollo de la actividad, ¿ok? Todos los EPPs que se van a utilizar ahí en esa zona, esa actividad, qué equipos, herramientas vas a tener, acá está duplicado, solamente tiene que haber uno de estos, uno de estos. La matriz que se va a utilizar, que está como mejora, las mejoras son válidas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos pasos tiene esta actividad? Le han puesto 8 pasos, desde verificar el área de trabajo hasta inspección final del área. Entonces, han puesto 8 pasos, sus peligros para cada paso, sus riesgos. Vamos a tomarnos unos minutos para ver cuál es la forma correcta de evaluar este nivel de riesgo. Ya tenemos claro cómo se identifica un peligro, cómo se describe un peligro, un riesgo. Ahora vamos a ver cómo es que deberíamos evaluar este riesgo. A ver, vamos a irnos acá al lijado. El lijado y preparación de la superficie. Peligro, el polvo, muy bien, la generación del polvo. El riesgo sería la inhalación, riesgo de inhalación de este polvo, ¿ok? Y la consecuencia va a ser la irritación de los ojos, la irritación respiratoria, ¿no? Entonces, el riesgo podría ser la exposición a este polvo, la sobreexposición a este polvo, el contacto con este polvo, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a esta matriz hablando del riesgo del peligro de polución, del riesgo de inhalación de polvo. Entonces me hago la pregunta, este cuadro es severidad versus probabilidad o versus frecuencia, ¿ok? Me hago la pregunta, si respiro el polvo o la polución durante el lijado de paredes, ¿me puedo morir? ¿Se puede morir mis compañeros o varios compañeros? ¿Tendré alguna lesión con incapacidad permanente? ¿Tendré alguna lesión con incapacidad temporal? ¿O tendré alguna lesión donde en el momento voy al médico y el médico me dice, estás bien, regresa a tu zona de trabajo? O sea, será un daño menor. Menor, vas al médico, te evalúa, estás bien, sigues trabajando, regresas a tu lugar de trabajo después de una evaluación. Temporal, descanso médico a partir del segundo día, permanente, una pérdida permanente, pierdo para siempre, no sé, alguna capacidad funcional, ¿no? Alguna, o sea, mutilación de alguna parte del cuerpo. Mortalidad, se habla de una fatalidad, y catastrófico, varias fatalidades, ¿ok? Y en la frecuencia o probabilidad, desde común hasta prácticamente imposible que suceda. Entonces,
en la práctica, en el momento, no a largo plazo, o el peor escenario que pueda ocurrir. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si inhalo polvo en el lijado de una pared? Lo peor que me puede pasar es que tenga una irritación de las vías respiratorias, o peor aún, una irritación de los ojos, que durante el día me va a ir molestando la vista y no voy a poder desarrollar mis actividades. O sea, una incapacidad temporal. Vas al médico y no, de 3 días de descanso con gotas, es lo peor que te puede pasar. Entonces vamos acá a temporal, ¿ok? ¿Y qué tan probable es que ocurra esto? ¿Es común? ¿Todos los días sucede? ¿Ha sucedido? ¿Sucede a la semana? ¿Podría suceder? ¿Sucede de manera mensual? Raro que sucede una vez al año, prácticamente en 10 años nunca. ¿Ok? Estos cuadritos también tienen otras matrices donde te indican qué factores tú debes tomar en cuenta para que esto lo puedas determinar de mejor manera. Sin embargo, con el equipo de trabajo, con tu supervisor, tú podrías darle más o menos un valor real, lógico, que te ayude a determinar este riesgo. Entonces, ¿podría suceder? Sí, podría suceder. Entonces, permanente, el 3, jalamos acá con podría suceder y sale el número 13. Color amarillo, color amarillo es nivel de riesgo medio. Entonces, ¿dónde va este número 13? Va acá. Número 13 va acá, ¿ok? Pero ¿dónde? Estamos hablando de lijado y preparación de superficies. Entonces, acá iría el número 13, indicaría que el nivel de riesgo es medio para este lijado y preparación, y no debería ser este número 3, que erróneamente está colocado. Acá debería ir el número 13, ¿ok? Después de haber determinado el nivel de riesgo medio para la actividad, perdón, para la tarea de lijado o preparación de la superficie, y digo, ¿y qué voy a hacer yo o mi equipo de trabajo para que este polvo, esta polución no nos cause daño o lesión? Utilizaremos mascarillas, utilizaremos lentes, ¿ok? Ventilaremos el área, ¿ok? Muy bien. Trabajaremos de forma pausada, lijamos 15 minutos, descansamos que se ventile otros 5 minutos, o sea, algunos controles que sean necesarios para minimizar la cantidad de polvo y para que al mismo tiempo no me cause daño o lesión. ¿De qué manera establezco esto? Pienso primero, puedo eliminar ese riesgo, puedo sustituirlo. Si yo tengo el recurso, hay lijadoras que tienen extractor, ¿ok? Una lijadora tiene una mecánica o un equipo de poder, tiene un extractor que el polvo directamente lo bota a un recipiente y el polvo no sale al ambiente. Eso es un control de ingeniería. Si yo tengo ese recurso, lo pondré acá y lo utilizaré. Si yo no lo tengo, entonces miré a medidas o a controles administrativos o controles de EPPs. Mis recursos, mi realidad, lo que tengo en el momento para trabajar de la forma más segura. ¿Ok? Una vez puestos estos controles, vuelvo a evaluar el nivel de riesgo y digo, si estoy utilizando lentes, si estoy utilizando respirador, si he establecido una forma o he dicho cada cierto tiempo voy a lijar y voy a ventilar, ¿qué tan probable será que me cause un daño temporal, me cause una incapacidad de 1 o 2 días por el polvo? Ya no va a existir esa posibilidad, el daño va a ser menor, baja la severidad. La frecuencia también podría bajar, podría suceder a raro que suceda. Entonces podría bajar hasta 21, ¿ok? Coloco el 21 donde corresponde y alguna observación si quiero. ¿Quiénes firman? Mi supervisor, todos los responsables. ¿Este formato lo puedo utilizar? Sí. Establezco el paso a paso, el peligro para cada paso, sus riesgos para cada peligro, el nivel de riesgo para cada caso, los controles en base a la jerarquía de control de riesgos, vuelvo a evaluar una vez que determino los controles y yo determino y digo, ¿es la actividad segura? Si el nivel de riesgo en este riesgo residual está por debajo de medio, puedo desarrollar la actividad. Pero si no logro controlar, sigue siendo alto. O sea, alto, ¿qué significa? Alto significa que podrían morir varios, una. Si estoy acá, yo no puedo trabajar.
¿ok? Entonces se paraliza la actividad hasta que la empresa dé los recursos o hasta que el equipo pueda escoger los recursos adecuados para que esta actividad no se desarrolle, ¿ok? ¿En cuál de estos pasos yo podría hablar de alto? No sé, cuando hablas de energía eléctrica, manipulación de energía eléctrica, no sé, o inhalación, sobreexposición a sustancias químicas, vas a pintar un cuarto cerrado que no tiene ventilación, ¿ya? No tiene ventilación adecuada y lo dejas pintando ahí más de una hora por intoxicación, puede perder la vida, ¿ok? Y así. Entonces, este es el formato de ATS que es más recomendado para utilizar e implementar en vuestras empresas, ¿ok? Vamos a pasar de forma rápida algunas láminas de qué es peligro para que puedas ayudarte. Habíamos dicho situación, característica intrínseca, algunos peligros. Vamos a ver la clasificación, algunos tipos de peligros, ¿ok? El riesgo, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Control, ¿no? La jerarquía de control de riesgos, algunos ejemplos, los EPPs al final. Y esta es la matriz de evaluación de riesgos que deberíamos utilizar para que nuestro análisis de trabajo sea desarrollado de manera adecuada y podamos priorizar los controles, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo. Espero se haya entendido. Estamos prestos a responder vuestras consultas. También estamos prestos a desarrollar casos prácticos. Invítennos a su lugar de trabajo, a sus obras, y estaremos ahí capacitando a vuestro personal, ¿ok? Acá están nuestros datos. Estamos una vez más atentos a cualquier consulta que tengan. Espero estos minutos haber sido de ayuda para el desarrollo de vuestra herramienta de gestión de seguridad AST o ATS, ¿ok? Gracias, eso sería todo. Hasta la próxima.